noches a todos y a todas. ¿Recuerdan cómo hemos terminado ayer? ¿Cómo? Había una frase importante. ¿Quién se la recuerda? Quien ama, inventa. Tenemos que ser creativos, porque el Espíritu Santo es creador y también creativo. Vamos a seguir, si recuerdan, hemos empezado a ver los 3 pilares de la catequesis. Hemos empezado con la palabra de Dios. Hemos visto que la catequesis, ¿no?, es ministerio de la palabra. Después hemos visto el segundo era la fe y el tercero la iglesia, educación en la fe y acción eclesial. Todavía estamos en el primero, Esperemos hoy terminar, vamos a ser un poquito más apurados para poder hacer también la segunda temática. Entonces vamos ya enseguida a escuchar un video del Santo Padre con atención. El Papa Francisco puso con esta misa punto y final al jubileo de los catequistas. Durante la homilía les envió un mensaje sobre su trabajo en las parroquias. In questo giubileo dei catechisti ci è chiesto di non stancarci di mettere al primo posto l'annuncio principale della fede. Il Signore è risorto. Non ci sono contenuti più importanti, nulla è più solido e attuale. Ogni contenuto della fede diventa bello se resta collegato a questo centro, se è attraversato dall'annuncio pasquale. Invece, se si isola, perde senso e forza. El Papa dijo que solo amando a Dios se puede transmitir el amor al resto del mundo. Explicó que Cristo ama a todos por igual, tal y como son, y que hay que hablar de Él siguiendo ese patrón. È amando che si annuncia Dio amore, non a forza di convincere, ma imponendo la verità, nemmeno irrigidendosi attorno a qualche obbligo religioso o morale. Dio si annuncia incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro camino. Les dijo que las catequesis deben reflejar el nuevo de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Puede cumplirse siempre y cuando todos lo quieran de verdad. Non si parla bene di Gesù quando si è tristi, nemmeno si trasmette la bellezza di Dio solo facendo belle prediche. Il Dio della speranza si annuncia vivendo nell'oggi il Vangelo della carità, senza paura di testimoniarlo anche con forme nuove di annunzio. El Papa dijo a los catequistas que a Dios se le proclama a través del encuentro, la escucha y dando la bienvenida a las personas con la alegría de Cristo y la alegría por la resurrección. Lograron ver también la traducción, ¿no? Que está un poquito chiquita, pero espero que... ¿Qué nos dice el Papa en este video? Es amando que se anuncia a Dios. ¿Qué más? ¿Qué es lo esencial? Hemos visto también ayer en la catequesis. ¿Qué es lo esencial en la catequesis? Encontrar a Cristo. Esto es lo esencial. El querigma, después habla del querigma, de la muerte y resurrección de Cristo. Anunciar que Cristo para nosotros ha muerto en la cruz para salvarnos y ha resucitado. Esto es lo esencial de la catequesis. Esto es el querigma que tenemos que anunciar
a los demás en diferentes formas. Vamos a ver después. ¿Qué significa el querigma? ¿No? Decir a las personas que Dios nos ama y que para nosotros ha muerto y ha resucitado. Este es el centro, el núcleo de nuestra fe. Caracterizaciones de este querigma. Se expresa el amor salvífico de Dios previo, dice el Papa, a la obligación moral y religiosa. Primero hay que ayudar a los demás a encontrarse con el amor de Dios, a sentirlo en su vida. Y después hay las obligaciones morales. Después, dice el Papa, lo hemos visto también ayer, nunca se impone la verdad, sino se propone a la libertad del otro, se hace apelo a la libertad. Decíamos ayer que un problema de nuestras catequesis es que muchos de los muchachos son obligados a hacerlo. Estamos pecando contra el querigma, porque el querigma, el amor de Dios, no se impone. ¿Cómo se llama el amor por imposición? Se llama violación, violencia. No se puede imponer el amor. Se propone la libertad. Y después que tenga algunas notas de gozo, de armonía, de estímulo. No podemos anunciar el evangelio con la cara triste. Cuando mañana vamos a ver un poquito del catequista, que es parte de la revolución de la ternura, muy importante la mirada con que el catequista mira a los demás. Si yo soy triste y hablo del amor de Dios, ¿quién me cree? Nadie. Tiene que ser un anuncio gozoso, lleno de alegría, de amor, de esperanza. Y después, tiene que ser caracterizado también de la cercanía del otro. Desea conocer las historias de nuestros muchachos. ¿Cuánto es importante? Mire que a veces viene un muchacho con tantos problemas en familia, y hoy la familia sabemos que vive momentos difíciles, viene a la catequesis con todos estos problemas, y yo tampoco conozco su historia. Y le voy a decir que Dios es un papá bueno que nos ama, pero él tiene un papá borracho que lo pega y que pega a su mamá. La cercanía, les decía también el Papa, siempre habla cercanía, misericordia, ternura de la nueva evangelización. Tener paciencia con el ritmo del otro. Cada uno tiene su ritmo y hay que tener paciencia, caminar. Vamos a ver mañana, el catequista es un compañero de viaje, como Jesús con los discípulos de Emmaús. Camina con ellos. Y después, acogida cordial que no condena. Que el muchacho se sienta recibido así como es, como un hijo de Dios. Y vamos a ver, les decía, para cada estación de vida hay un querigma. Por ejemplo, para los niños, para ellos es muy importante pasar la idea que Dios es alegría. Un niño o un muchacho que pasa por la parroquia no logrará jamás hacer un camino de fe si no es acogido y educado en un clima de fiesta y gozoso. Los catequistas que trabajan con los niños de la primera comunión, que hagan que el momento de catequesis sea un momento de alegría. Que hagan pasar esta idea, que Dios, y experiencia también, que Dios es alegría. Que Dios llena nuestro corazón de alegría. Claro, esto vale también para nosotros los pastores. A veces son tan aburridas las misas
que pobrecito niño que participa en la Eucaristía, cuando puede él decidir a venir o no, no viene. Y se entiende también. A mí me gusta, los de María Asunta a veces puede ser que han asistido, ¿no? Han participado en una misa. Durante la consagración, yo llamo a los niños al altar, que me ayuden a hacer, le digo, el milagro de los milagros. Pero inquietos son los niños, normal, ¿no? Cuando vienen alrededor del altar, ustedes tienen que ver, no lo digo, ¿quieren hacer este milagro conmigo? Es el milagro más grande. Vamos a traer a Jesús desde el cielo en el altar. Y la hostia se va a convertir en el verdadero cuerpo. El vino en la verdadera sangre de Cristo. ¿Me ayudan a hacer este milagro? Sí, dicen todos, pero tienen que hacer. ¿Saben qué tienen que hacer? Yo le voy a decir, las manos juntas. Y ya empieza el silencio. Y el corazón hacia Dios, pensando en Dios. Y a veces unos están así con los ojos cerrados para decir, sí, sí quiero. Y nadie se mueve. Y nadie se mueve. Y después de la consagración, les pido todas las veces, ¿dónde está Jesús? Y hay siempre personas, niños, que me dicen, Padre, en la Eucaristía. Esta experiencia nunca la van a olvidar. Y nunca van a olvidar que allí está Cristo, en la hostia. No lo podemos ver con los ojos humanos. Hay que verlo con los ojos de la fe. Pero los niños tienen el sentido de Dios dentro. Y entonces no se dan cuenta. A veces somos nosotros los grandes que hacemos más dificultad a participar de veras, con devoción, con amor, con fe, en ese momento de la consagración. Una semana me tocó la misa en María Asunta todas las noches. Y yo todas las noches decía a las personas antes de la consagración, es el momento más importante de la Eucaristía, lo que pasa en la Eucaristía. Y en este momento tenemos que ponernos de rodillas, porque estamos frente al más grande misterio de nuestra fe. Siempre mitad de la iglesia se quedaba de pie. Grandes. Somos nosotros que no entendemos lo que estamos celebrando. Una vez en Honduras, también siempre hacía con los niños. Unos dicen que no es litúrgico, pero es tan pastoral que vale la pena hacerlo. Yo le conté también al Papa esta dinámica, no me dijo nada. Por eso sigo haciéndola, ¿no? Una vez un niño en Honduras, en una comunidad de la montaña, que yo estaban, ¿no?, alrededor del altar conmigo, yo me pongo de rodillas, ¿no? Después de encender la hostia, levantar la hostia, me pongo de rodillas y viene a mis oídos y me dice, Padre, yo también quiero una galleta. En su inocencia, ¿no? Para no decir, acá en Montero, celebré la misa en un colegio, la misa, y después siempre estaban los niños conmigo, después de consagrar, gracias a Dios que me di cuenta, un niño pone la mano a la hostia para decir, ¿está Cristo o no? ¿Se convirtió o no en el cuerpo de Cristo? Qué bonito, ¿no? Sentir, ¿no? Ese sentido de la fe que lo tenemos dentro. Y los inocentes, los niños, sí, cuando uno los acompaña, entienden más que los adultos a veces. Por eso no hay que hacer las misas con los niños que sea para los niños. Hay siempre que hacer participar a los niños a la Eucaristía. Y hacerles gustar, saborear. Una vez en Montero, esto me emocionó muchísimo. Después de la misa, yo hago la homilía dialogada con los niños. Entonces, después de la misa, había una niña, estaba rodeándome, pero no se acercaba a mí. Y viene su mamá. Me dice, Padre, Fray, mi niña quiere decirle algo. Me dice, sí, está bien que venga. Me dice, Padre, gracias
porque nos has hecho partícipes en la misa. Una niña, 5 o 6 años. Dios es alegría, es el querigma para los niños. Para los adolescentes, el querigma de la llamada, ¿no? Hacer pasar a los adolescentes que viven una edad un poquito más difícil, hecha también de rebeldía, de tantas cosas que no quieren hacer, pero decirle que para Dios es precioso, son preciosos para Dios, que Dios tiene un plan con ellos, que hay un puesto para ti en la vida, hacerle pasar el querigma de la llamada, de la vida. Para los jóvenes, el querigma del viaje, de la itinerancia, de ser itinerante, ¿no? Dios que camina contigo, está descubriendo el mundo. Dios camina contigo, ama la búsqueda, ilumina tus dudas, respeta tu razón y tu libertad. Por los adultos, ¿no? En Génesis 28:15, yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que tú vayas. No, para cada edad, no, hay una manera de anunciar que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros. Vamos a dejar un poquito unas cositas. Via pulcritudinis. La catequesis tiene que seguir también ¿Qué significa via pulcritudinis? Es en latín. ¿Qué significa? De la belleza. Pulcro, limpio, bello. La catequesis tiene que anunciar belleza. Dice el Papa Francisco, anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo una cosa verdadera y justa, sino también hermosa, capaz de llenar la vida de un nuevo esplendor y de una profunda alegría, incluso en medio de las pruebas. Que es bonito seguir al Señor, pero lo podemos anunciar solo con la vida. Cuando nosotros somos alegres, Papa Francisco varias veces dice de los cristianos con cara de funeral o con cara de vinagre. ¿Cuánto es necesario hoy de un testimonio alegre? Que yo he encontrado a Cristo, Cristo ha transformado mi vida y yo soy alegre. ¿Saben que podemos ser sacerdotes, catequistas, religiosos sin jamás encontrar al Señor? Sin jamás hacer la experiencia del amor y de la misericordia de Dios. Y esto es el problema de la iglesia de nuestros días. Pueden existir sacerdotes. Yo decía siempre, yo trabajé en la formación muchos años. Y decía a los seminaristas, a los frailes en formación, lo fundamental es encontrar a Cristo. No es el programa formativo, no es el programa catequístico, no es el programa del seminario. Yo puedo llenarme de un montón de conocimientos, de informaciones, pero si no encuentro a Cristo, Cristo que cambia mi vida, soy nada. Después hago solo problemas en la pastoral. Es necesario tener el coraje de encontrar nuevos signos, nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra, las diferentes formas de belleza que se manifiestan en los diversos ámbitos culturales. Como acá, por ejemplo, en el interior hacen todas las entradas folclóricas, también creo que, no sé si en Santa Cruz se hacen o no, que son bonitas, pueden ser una manifestación de esta vía de la belleza, pero hay que evangelizar también. No sé si la Virgen estaba muy contenta con toda la borrachera en que terminó esta procesión de entrada y con todas las palabras feas que se escuchaban. Por eso hay que evangelizar también.
O por ejemplo, no se puede hacer en el ofertorio el baile de los caporales. Solo a nombre de la cultura, de la tradición, no puede. Hay que evangelizar también estas formas, que pueden ser una forma de belleza, porque es la cultura, pero hay que evangelizarla. Una vez en una comunidad había la fiesta de la Inmaculada como patrona de la comunidad. Y había el afiche que decía la fiesta de la Inmaculada, la diablada para la Inmaculada. No sé, me sonaba así mal. Después entendí que la diablada es un baile folclórico, la lucha entre el bien y el mal y todo. Pero si nosotros no evangelizamos un poquito, verdaderamente suena mal. La diablada para la Inmaculada Concepción. El folclore puede ser parte de esta belleza de la inculturalización, pero hay que evangelizar también el folclore. No hace falta perderse en tantas cosas secundarias y superfluas. Hay que centrarse, esto es, no sé, creo que no sé cuántas veces que sale esta cosa, centrarse en la realidad fundamental, que es el encuentro con Cristo, con su misericordia, con su amor y amar a los hermanos. Esto es lo fundamental, lo esencial del anuncio. Debemos tomar nuevos caminos con valentía sin fosilizarnos, ser creativos en anunciar el amor y la misericordia de Dios, en ayudar a los demás a encontrar a Cristo. Pero repito, si yo no he encontrado a Cristo que ha cambiado mi vida, es difícil que ayude a los demás a hacerlo. Y vamos al segundo pilar, que es la fe. Entonces, la catequesis como educación de la o en la fe. Hermano, estaba para romper el vidrio. Eso significa que hacen bien la limpieza, que uno no se da cuenta. ¿Es posible educar en la fe? ¿Es posible educar en la fe? ¿Por qué? ¿La fe no es un don de Dios? ¿Quién eres tú para decir que puedes intervenir en el don de Dios? ¿Es posible o no es posible educar en la fe? Podemos hablar de educación solo en el sentido indirecto, instrumental. La fe es un don de Dios y solo Dios da este don. Pero nosotros, en cuanto a mediación humana, podemos guiar, ayudar, facilitar el crecimiento de la fe. Nadie puede intervenir directamente. Yo no puedo decir, no tienes el don, yo te lo doy, porque soy catequista de la María Auxiliadora. No. La fe es un don de Dios. Nosotros, con nuestra intervención indirecta, instrumental, podemos guiar, ayudar, facilitar el crecimiento de la fe. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y tareas de la catequesis como iniciación y educación en la fe? Primero, suscitar y favorecer la conversión. Les decía ayer que educación viene de educere, que significa sacar desde dentro lo que ya uno tiene. Entonces, suscitar el don de la fe, ayudar que uno saque su imagen. Y todos tenemos la imagen y la semejanza de Dios dentro. Que saque lo bueno que uno tiene dentro. No existe. El más grande criminal de este mundo tiene la imagen y la semejanza de Dios. A través de la educación lo podemos salvar, ayudándolo a sacar desde dentro lo bueno que tiene. Suscitar y robustecer las actitudes de fe, la confianza,
¿no? En los demás, a empezar de la confianza humana para llegar a la confianza en Dios. Nosotros podemos suscitar y hacer más robustas las actitudes de fe. Proporcionar un conocimiento adecuado del mensaje cristiano. Uno tiene también que conocer el mensaje cristiano y saber por qué uno cree. Les decía ayer, el gran problema de nosotros, los católicos, es por eso, la ignorancia religiosa. No conocemos. Por eso para mí es un impacto maravilloso ver cuánta hambre de formación hay en Bolivia. Excepcional la hambre, porque necesitamos. Lastimosamente no siempre hay una respuesta de otro lado. Y educar para el comportamiento cristiano, porque también la fe se convierte en obras, en comportamiento, y hay que educar al comportamiento cristiano. Que el cerebro de la mano al corazón es fundamental. No solo entender, pero pasar por el corazón. Y el tercer pilar, que es la iglesia, ¿no? La catequesis, que es una acción eclesial. Lo hago en nombre de la iglesia y construyendo la iglesia. La iglesia depende en todo de la palabra de Dios. La iglesia no es más de la palabra de Dios. Hay un gesto muy bonito cuando consagran un obispo. ¿Saben cuál es? Que le dice que él no es más de la palabra de Dios y no puede interpretar como él quiere la palabra. Le se pone el evangeliario encima. ¿Han visto? Cuando ordenan a un obispo, hay el momento que vienen con la Biblia, con el evangeliario, y le ponen el evangeliario encima, para decirle, no eres más de la palabra de Dios. Tienes que obedecer a la palabra de Dios. La iglesia depende en todo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encarna y vive en la iglesia. Por eso la iglesia hace la catequesis, es la dimensión eclesial de la catequesis como dimensión esencial y constitutiva, porque es la iglesia que hace. Decía ayer, yo no puedo decir en mi opinión, según mi parecer. Yo soy un instrumento, un mensajero de la iglesia, que tengo que decir lo que la iglesia enseña. Porque la catequesis es, la iglesia hace la catequesis. Yo no puedo ponerme más allá de lo que la iglesia piensa y hace. Por eso hay que conocer los documentos de la iglesia. Y la catequesis construye la iglesia. Porque catequizando nosotros ayudamos a construir comunidades. Es educación para el sentido de la iglesia, sentirse parte de la iglesia. Por ejemplo, ustedes cuando hacen catequesis tienen que ayudar al niño, al adolescente, al joven a sentirse parte de la iglesia. Yo hago parte de esta iglesia. Por eso hacer catequesis en la escuela no ayuda mucho. Porque uno piensa siempre que la catequesis es hora de clase. Y la catequesis no es hora de clase. Es experiencia viva de la fe. Y cuando uno lo hace alrededor de la iglesia, empieza a sentir la iglesia, ¿no? Sentirse parte de la iglesia. Es un lugar de experiencia de la iglesia, es factor de renovación de la iglesia. Y a cada concepción eclesiológica corresponde una visión de catequesis. Cada forma de catequesis implica una eclesiología. Vamos a ver. Encontré este dibujo que me gustó mucho, porque nos dice un poquito las diferentes formas de ver y de vivir nuestra pertenencia a la iglesia. Arriba bien,
Hay la iglesia, miren acá, no quiere. La primera, iglesia clerocéntrica. No, el sacerdote está al centro y él manda todo. Papa Francisco habla mucho contra este tipo de iglesia, ¿no? Después, los laicos que ayudan al párroco. Más o menos nosotros estamos mucho en esta forma de vivir la pertenencia a la iglesia. O a formar discípulos. También aquí un poquito de allá, un poquito de acá. Y hay la comunidad de comunidades, ¿no? Que hay, por ejemplo, la parroquia en centro, pero después hay diferentes comunidades, pero en comunión entre ellos. No es que cada comunidad puede hacer lo que le da la gana. Son autónomas y no, porque son también en relación con la parroquia y entre las comunidades. Porque sí, a veces hay parroquia con comunidades, pero cada uno va por su cuenta. Hay que crear la comunión entre las comunidades. Y vamos a ver los modelos de iglesia en que nosotros hemos crecido y todavía estamos creciendo. La iglesia institución. ¿Qué es importante en este modelo preconciliar que todavía está vivo? La iglesia como institución. Es un modelo piramidal, vertical, jerarcológico, no socio-jurídico. La iglesia es vista como una sociedad perfecta, fuertemente eclesiocéntrica, predominan los aspectos jurídicos e institucionales. Y la iglesia aparece dividida en dos partes, dos sectores distintos y desiguales. Hay los pastores, la iglesia docente que enseña, y hay la iglesia discente, el laicado, las ovejas que tienen que obedecer. Mucha de esta iglesia todavía vive en nuestras estructuras eclesiales. El Cristo, Papa, Obispo, Sacerdotes, pueblo cristiano, ¿no? La verticalidad. Pero creo que ya hemos entendido. Los laicos tienen poco espacios en este tipo de iglesia. ¿Qué es la catequesis? En la iglesia institucional, enseñanza doctrinal. Es enseñanza, es clase, dar clase, transmitir la doctrina. Pero es necesario, pero es suficiente transmitir la doctrina de la iglesia. Porque yo puedo conocer todos los documentos del mundo, pero no hacer la experiencia viva de fe, no encontrar a Cristo. Entonces es incompleto, muy incompleto, y tiene una función conservadora. Hay la eclesiología del Concilio Vaticano II, que es la eclesiología de comunión y de servicio, con perspectiva misionera y ecuménica, donde importante, ¿no?, es el espíritu de comunión, de fraternidad alrededor de Cristo. Me gusta una expresión que usa Tonino Bello, que es un obispo italiano. Yo tengo dos obispos que marcaron mi vocación. Uno es de Latinoamérica y uno es de Europa. De Latinoamérica es Oscar Romero, de El Salvador. Una de las primeras películas que yo vi cuando entré en el seminario es la película sobre la vida de Oscar Romero y cómo lo mataron, ¿no?, durante la Eucaristía. Tuve la posibilidad 3 veces celebrar la Eucaristía en el altar donde lo martirizaron. Una experiencia única. Y agradezco a Dios. El año pasado, regresando de Honduras, yo prometí, la segunda vez que celebré la Eucaristía en el altar donde murió Oscar Romero, le prometí que cuando va a ser santo yo voy a regresar. Y lo dije con la gente, con testimonios, con testigos. Lo hicieron santo. Después
tuvo esta posibilidad para mí de ir misionero en Honduras. Ahora tenía que dejar Honduras. Digo, Señor, tú tienes que ayudarme para cumplir con esta promesa. Y el Señor me ayudó. Y regresando a Europa, pasé por San Salvador, y era en este tiempo de la situación crítica de los mareros, no se podía salir, los frailes nuevos dicen, nosotros tenemos un poquito de miedo, pero digo, no, ustedes denme el número de teléfono de las monjas que cuidan, después yo arreglo todo. Mire, el Señor me puso a la persona justa, con una movilidad, que me acompañó, celebré la misa sin problemas. El Señor hace maravillas cuando uno confía en Él. Y el segundo obispo es Tonino Bello, que es un obispo italiano que está en proceso de beatificación también. Y él habla de la iglesia del delantal, de la cocina, la iglesia del servicio. Decía que la iglesia tiene que servir la humanidad. Por eso usa no los derechos de la estola, ¿no?, de ser sacerdote, sino la iglesia del servicio, del delantal. En esta eclesiología la iglesia se califica como koinonía, como comunión, como fraternidad. Se subraya la participación de todo el pueblo de Dios en la misión profética de Cristo. Y la iglesia es toda ministerial, con variedad de ministerios y carismas, ¿no? Y tiene una apertura ecuménica. ¿Qué es la catequesis? En esta mentalidad, en esta manera de vivir la pertenencia a la iglesia, es servicio articulado de la palabra de Dios para el crecimiento de la fe, ejercitado por toda la comunidad eclesial, no solo por los catequistas o los pastores, sino toda la comunidad eclesial es invitada a ser catequista, diferenciada según la variedad de ministerios y carismas. Por eso, la catequesis eclesial es un servicio único y diferenciado, importante. El primer catequista es la comunidad. Y yo creo que hoy a nosotros nos falta también verdaderas comunidades de fe. La comunidad auténtica es el mejor texto de catequesis. Si, por ejemplo, nosotros en la catequesis, ¿no?, enseñamos, comunicamos valores, cosas a los catequizanos, amar a Dios, pero en su familia no encuentra un contexto de amor y de fe, ¿qué pasa? Nada, poco. O sea, en la comunidad uno no se siente parte de una comunidad que acompaña a los niños, a los adolescentes en el camino de la fe. Por eso es importante crear comunidades de fe. La misión catequética de los pastores como presidencia y como coordinación de la catequesis y discernimiento. El ministerio de los catequistas, que son corresponsables, no delegados, colaboradores, sino corresponsables de la iglesia. Porque hoy en la catequesis, ser catequista es un ministerio dentro de la iglesia. Después las familias, los religiosos, los carismáticos, cada uno, ¿no?, con su manera de vivir ayuda a profundizar la fe. Entonces, en el modelo de iglesia institucional, importante es que la catequesis sea conforme al magisterio, que transmita bien la doctrina. En la eclesiología de comunión y de servicio, es importante ser fiel a Cristo, ser fiel al Espíritu, ser fiel a la comunión eclesial, que incluye ser fiel al magisterio, pero es mucho más.
Y llegamos a Papa Francisco, que hace una revolución dentro de la iglesia. Él dice en uno de los primeros discursos que hace, y después sale también en la Evangelii Gaudium: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Por eso él habla mucho de una iglesia en salida, una iglesia que sale. Mire que ahorita está creciendo mucho Santa Cruz, está creciendo mucho Montero. Hay lugares donde Cristo no llega. Uno puede ser misionero aquí, en Santa Cruz. Hay periferias existenciales aquí, en Santa Cruz. Yo estuve una vez a bendecir, o no sé qué hacer, en Montero, porque hay celebraciones en la familia. Me llevaron afuera casi. ¡Qué pobreza de fe! Yo aprovechaba de estas celebraciones para enseñar a los niños a persignarse, porque tampoco esto sabía. Y pregunto, ¿y cuántos de ustedes están bautizados? En una familia había, también creo acá en Santa Cruz, unos 15 niños, ninguno bautizado. Y nosotros estamos bien en nuestras aulas dando clase de catequesis y pensamos que somos los mejores. Hay que ver, porque la verdadera catequesis va hacia las periferias. Prefiero una iglesia accidentada, herida, pero que sale a la calle. Una iglesia misionera, ¿no? En salida hacia las periferias existenciales, una palabra que es muy cara a Papa Francisco. Después, una iglesia madre, con el corazón abierto, una casa abierta, donde todos se sienten en su casa. Y después, una iglesia pobre para los pobres. Evangelizar supone celo apostólico. Esto el Papa lo dijo últimamente en las catequesis sobre el celo apostólico. Evangelizar supone en la iglesia la paresía de salir de sí misma. La iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Salir hacia las periferias. Qué bonito sería, ¿no? Formar grupos de catequistas, formar también los catequistas a salir y evangelizar en estas zonas, ¿no?, donde no llega el mensaje de Cristo, su amor y su misericordia. Yo veo claramente, sigue Papa Francisco, qué es lo que más necesita la iglesia hoy. La capacidad de curar las heridas y de calentar los corazones de los fieles, la cercanía y la proximidad. Yo veo a la iglesia como un hospital de campo después de una batalla. Muy bonita esta expresión y muy actual, muy existencial. Es inútil, dice, preguntarle a un herido grave si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curar sus heridas. Después podremos hablar de lo demás. Curar las heridas. Y hay que comenzar desde abajo. ¿Y cuánta gente herida tenemos hoy? Y nosotros vamos con nuestra delicadez catequética y pastoral a vendar las heridas, pero sin curarlas. Hay que curar las heridas. La iglesia en salida con las puertas abiertas. Me encanta. Yo en esta iglesia quiero vivir. En la iglesia en salida. Por eso soy misionero también.
Una iglesia que contagia con su alegría y que atrae con su alegría. Una iglesia donde la periferia es un lugar hermenéutico. Empezar de las periferias, no desde el centro. Es bonito tener una iglesia en el primer anillo. Pero ¿cuánto nos necesita en las periferias? Es bonito tener las estructuras. Me van a perdonar los padres salesianos. Pero ¿cuánto es bonito salir en la calle y encontrar a las personas heridas y decirle que sí, Cristo camina con ellos y que no es una mentira. El contenido, la misericordia como contenido de esta iglesia en salida. Y el método, la cercanía, caminar con, estar cerca a las personas que sufren. Estuve también en Guatemala y me impactó el plan pastoral de la diócesis. Era Guatemala después de la guerra civil, que es una de las más crueles, ¿no? La guerra civil fraterna. Y el plan pastoral era: consolen a mi pueblo. Estar cerca, compartir los momentos de dificultad, las heridas de mi pueblo, consolar a mi pueblo. La cercanía, con que implica la iglesia en salida la capacidad de arriesgarse, la disponibilidad en recibir y la mochila ligera. Porque uno cuando va misionero, cuando es itinerante, no puede llevarse muchas cosas. Tiene que llevarse lo esencial. ¿Y lo esencial qué es? El amor de Dios. El testimonio de este Cristo que Él ha encontrado y que lo anuncia a los demás. Compartir con los demás el camino de la fe, con sus alegrías y también con sus dificultades. A Río de Janeiro, el Papa decía a los jóvenes: somos parte de la iglesia. Más aún nos convertimos en constructores de la iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor, no se metan a la cola de la historia. Sean protagonistas. El Papa nos dice también a nosotros hoy, como catequistas, como pastores: sean protagonistas. Jueguen por adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Y para terminar esta parte, quiero hacerle conocer, probablemente unos lo saben, no sé, una profecía de Papa Benedicto. ¿La saben? Hecha en el 1969. Que se está realizando hoy. Quiero utilizar sus palabras para no equivocarme. Y él se pregunta: ¿qué será de la iglesia del futuro? Y dice: el futuro de la iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. Tener raíces profundas y vivir de la plenitud pura de la fe. Y dice: el futuro no vendrá de quienes solo dan recetas. Hemos visto ayer, ¿no? Dar respuestas a preguntas que nadie se hace. No vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. No vendrá de quienes solo critican a los demás
y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo. El futuro de la Iglesia, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Vivir la vocación común a la santidad. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en oraciones políticas. Es completamente superflua y por eso desaparecerá por sí misma. La iglesia que se mezcla con la política desaparecerá por sí misma, dice Papa Benedicto. Permanecerá la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte. El sacerdote, que solo sea, de la misma manera, el sacerdote que solo sea un funcionario social, puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas. Pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, sus alegrías, sus esperanzas y su angustia. El sacerdote como el que acompaña en el camino de la fe, no como funcionario. También en esta ocasión de la crisis de hoy, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Y gracias a Dios que pierde mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Y no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Decido a ser parte de la Iglesia Católica. Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales. Será indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio, como hasta ahora, y la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro: la fe en Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración de fe y no como un problema de estructura litúrgica. Será una iglesia interiorizada que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil, en efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en una iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto las estreches de miras sectarias como la voluntariedad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá una iglesia interiorizada y simplificada. Una gran fuerza, porque los seres humanos serán indisciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Lo que permanecerá al final
no es la iglesia del culto político, ya examine, sino la iglesia de la fe. No será nunca más la fuerte, ciertamente no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo. Pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Digan ustedes si nosotros no estamos viviendo ya esta profecía de Papa Benedicto. Yo quiero hacer parte de esta iglesia simplificada, interiorizada, más espiritual, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? La conversión misionera de la pastoral y de la catequesis. Salir, convertir de manera misionera la catequesis y la pastoral.